Audio Jungle. Hola chicos, para esta clase necesitamos descargar el archivo unidad 2.4 referencia de celda. En esta ocasión vamos a enseñarles qué son las referencias absolutas y las referencias mixtas. Hay que entender primero que una referencia se refiere a la ubicación en letra y número que contiene una celda. Es decir, cuando nosotros seleccionamos una celda, en este ejemplo, vamos aquí a seleccionar esta celda que estoy acá sombreando. Esta celda tiene una coordenada. La coordenada se da por la columna, la letra que aparece en la columna y el número que aparece en la fila. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior izquierda, aquí me aparece, digamos, la coordenada que es la E2, es decir, esa es la referencia de la celda. En este caso, esto es una referencia de una celda y todas las celdas tienen su referencia. Cuando nosotros hablamos de una referencia fija o una referencia mixta, estamos hablando precisamente de la información que contiene esa celda. Por ejemplo, en este caso particular, vamos a hacer una referencia absoluta o referencia fija. Básicamente, vamos a calcular en este ejemplo el impuesto que va a tener cada una de estas ventas que tenemos en esta columna. Por tanto, necesitamos utilizar la base de la referencia absoluta. Para utilizar la referencia absoluta tenemos que utilizar el botón F4 que me va a permitir presionar o me va a permitir generar el símbolo peso de nuestro teclado para poder hacer la fijación de las celdas. Entonces, para el caso vamos a hacer igual. Aquí nos vamos a ubicar en la celda de referencia D6 y vamos a escribir igual. Vamos a seleccionar las ventas. Observen que aquí al seleccionar las ventas hemos obtenido una referencia de celda relativa, una referencia de celda que contiene una coordenada de columna y una coordenada de fila. Y lo vamos a multiplicar por la referencia de celda que yo quiero que sea absoluta. En este caso el impuesto, como es un valor único y es un valor que contempla todas estas ventas, la idea es que este valor pues quede fijo en estas celdas al desplazarse. Entonces lo que vamos a hacer es, teniendo el cursor ya sea aquí adelante, en el medio o al final de la celda de referencia, lo que tenemos que hacer es presionar la tecla F4. Observen que al presionar la tecla F4 de nuestro teclado, observen que vamos a tener el símbolo pesos. Ese símbolo indica de que nuestra referencia ahora es una referencia absoluta o una referencia fija. Por tanto, miren la diferencia entre la celda que tenemos en azul o la referencia que tenemos en azul y la referencia que tenemos en rojo. Tenemos una referencia, digamos, relativa, y acá tenemos una referencia absoluta. Vamos a presionar Enter y vamos a arrastrar la fórmula. Nos ubicamos aquí en la parte inferior derecha, le damos clic sostenido, arrastramos la fórmula y observen la particularidad o la diferencia entre una referencia relativa y una referencia absoluta. Cuando yo le doy dos veces clic aquí, por ejemplo, a esta celda, observen que me aparece la celda en azul, ¿verdad? La referencia en azul es relativa porque observen que en el inicial, miren que voy a devolverme al inicial, miren aquí está la dirección o la coordenada C6. Al arrastrarme o al irme a la siguiente celda, me aparece la coordenada C7. Es decir, se va a ir desplazando C8, C9, C10. Es decir, que cuando la celda es una celda relativa, lo que va a permitir a esa celda, al formularla, es desplazarse. Si se dan cuenta, la celda que está en rojo, la referencia que está en rojo, es una referencia absoluta. Es por eso que si yo presiono dos veces clic, se van a dar cuenta que esa referencia absoluta queda fija en todas las celdas. Eso significa de que tengo que presionar o tengo que simbolizar a través de estos signos pesos la referencia que yo quiera de celda para que permanezca fija durante todo las celdas que voy a desplazar. Ahora bien, vamos a calcular el total y vamos a obtener aquí entonces
igual las ventas más los impuestos. Y observen que si le damos Enter, ambas fórmulas son referencias relativas, por tanto, al desplazarse, se van a dar cuenta que se van a desplazar las dos referencias. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos una referencia mixta. Para eso vamos a utilizar el ejemplo que tenemos a la derecha, donde tenemos unas unidades de unas ciudades y tenemos unos costos de otras ciudades. El propósito es multiplicar el número de unidades por el costo, es decir, que aquí en esta celda que voy a sombrear en amarillo, tenemos que multiplicar el 17 por el 25.000. El 17 va a multiplicarse por el 12.000, el 17 va a multiplicarse por el 19.000 y así sucesivamente van a hacerse las otras unidades. Para hacer esto de manera automática, pues podemos hacer uso de la referencia mixta. Cuando hablamos de la referencia mixta es cuando hacemos uso del símbolo peso solamente en una parte de nuestra referencia de celda, ya sea en la columna o ya sea en la fila. Es decir, que no necesariamente tenemos que fijar una celda completa, sino que yo puedo fijar una columna completa y puedo fijar una fila completa. Es decir, que si yo fijo una columna completa, tengo la posibilidad de moverme sobre las filas, y si yo fijo una fila completa, tengo la posibilidad de moverme sobre las columnas. Para el ejemplo, vamos a hacer igual, aquí en esta celda que está, digamos, seleccionada en amarillo, vamos a seleccionar el 17. Si se dan cuenta, lo que yo necesito aquí en esta columna H es que yo me pueda mover entre las filas, es decir, yo pueda moverme para el 17, para el 25 y para el 20. Lo que yo no puedo hacer es moverme entre columnas, es decir, de esta columna H yo no puedo desplazarme, no puedo pasar ni para G ni puedo pasar para I. Para hacer eso sencillamente tenemos que hacer uso otra vez de nuestra tecla F4. Vamos a presionar la tecla F4 una vez, dos veces y tres veces. Observen que si utilizamos la tecla F4 tres veces, miren que el signo peso se coloca en la posición antecesora de la columna H en este caso. ¿Qué significa esto? Que esto es una referencia mixta donde lo que me está diciendo es que se está bloqueando la columna H o se está fijando la columna H y la fila puede ser movible, puede ser desplazable. Y ahora lo vamos a multiplicar por la fila. Miren aquí, esta es nuestra fila. En este sentido, la fila es la fila 5. Yo lo que necesito es que se mueva entre columnas. Lo que no puedo en este caso es moverme entre filas. Es decir, no puedo pasar a la fila 4, ni a la fila 6, ni a la fila 7. Solamente tengo que quedarme fijo en esa fila 5. Para eso, una vez hecho la operación, pues presionamos la tecla F4 dos veces. Una vez, segunda vez. Y observen que aquí, miren el signo peso donde queda. Antecede al número. El número, recuerden que referencia a nuestra fila. En ese sentido, esta celda va a poder moverse entre columnas, pero no se va a poder mover entre filas. Si ya le damos Enter y desplazamos, nos vamos a desplazar, presionamos aquí en la parte inferior derecha, hacia la derecha y hacia abajo. Observen que si yo selecciono cualquiera de las celdas, vamos a seleccionar por ejemplo esta, la de 318.525, observen que la celda se desplazó por la fila y se desplazó a la columna J en la fila 5. Y miren que se mantiene en ese mismo rango. ¿Listo? Bueno chicos, nos vemos en un siguiente video.